Bendito Dios, te damos gracias en este nuevo día por la vida y la salud que disfrutamos, Señor, por este nuevo amanecer. Gracias, Señor Jesucristo. Estamos agradecidos por esta oportunidad que nos da una vez más de poder empezar nuestro día con tu palabra, leyéndola, y esperamos que obres en medio nuestro, Señor, que nos des mucho entendimiento y sabiduría para comprender tu palabra, ponerla en práctica en nuestra vida. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leemos entonces la palabra del Señor y estamos en Números capítulo 2. Números capítulo 2. En la versión Dios habla hoy. El Señor se dirigió a Moisés y a Aarón y les dijo: los israelitas deberán acampar a cierta distancia alrededor de la tienda del encuentro, cada uno bajo su propia bandera y con los distintivos de su propia familia. Al este acamparán los ejércitos que marchan bajo la bandera de Judá. El ejército de la tribu de Judá tiene como jefe a Naasón, hijo de Aminadab, y según el censo se compone de 74,600 hombres. Junto a ellos acampará el ejército de la tribu de Isaacar, que tiene como jefe a Natanael, hijo de Suar, y que según el censo se compone de 54,400 hombres. También acampará con ellos el ejército de la tribu de Zabulón, que tiene como jefe a Eliab, hijo de Helón, y que según el censo se compone de 57,400 hombres. De esta manera, el campamento de Judá se compondrá de 3 ejércitos con un total de 186,400 hombres que marcharán al frente de los israelitas. Al sur acamparán los ejércitos que marchan bajo la bandera de Rubén. El ejército de la tribu de Rubén tiene como jefe a Elisur, hijo de Sedeur, y según el censo se compone de 46,500 hombres. Junto a ellos acampará el ejército de la tribu de Simeón, que tiene como jefe a Selumiel, hijo de Surizadai, y que según el censo se compone de 59,300 hombres. También acampará con ellos el ejército de la tribu de Gad, que tiene como jefe a Eliasaf, hijo de Reuel, y que según el censo se compone de 45,650 hombres. De esta manera, el campamento de Rubén se compondrá de 3 ejércitos con un total de 151,450 hombres que marcharán en segundo lugar. Los levitas marcharán enseguida entre los 4 campamentos, llevando con ellos la tienda del encuentro. Los 4 campamentos marcharán uno tras otro en el orden en que haya acampado y bajo su propia bandera. Al oeste acamparán los ejércitos que marchan bajo la bandera de Efraín. El ejército de la tribu de Efraín tiene como jefe a Elisamá, hijo de Amiud, y según el censo se compone de 40,500 hombres. Junto a ellos acampará el ejército de la tribu de Manasés, que tiene como jefe a Gamaliel, hijo de Pedasur, y que según el censo se compone de 32,200 hombres. También acampará con ellos el ejército de la tribu de Benjamín, que tiene como jefe a Abidán, hijo de Gidoni, y que según el censo se compone de 35,400 hombres. De esta manera, el campamento de Efraín se compondrá de 3 ejércitos con un total de 108,100 hombres, que marcharán en tercer lugar. Al norte acamparán los ejércitos que marchan bajo la bandera de Dan. El ejército de la tribu de Dan tiene como jefe a Isef, hijo de Amisai,
y según el censo se compone de 62.700 hombres. Junto a ellos acampará el ejército de la tribu de Aser, que tiene como jefe a Pagiel, hijo de Ocrán, y que según el censo se compone de 41.500 hombres. También acampará con ellos el ejército de la tribu de Neftalí, que tiene como jefe a Irá, hijo de Enán, y que según el censo se compone de 53.400 hombres. De esta manera, el campamento de Dan se compondrá de 3 ejércitos con un total de 157.600 hombres que cerrarán la marcha tras su bandera. El censo de las familias israelitas dio como resultado un ejército de 603.550 hombres, pero tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés, los levitas no fueron contados en el censo. Los israelitas lo hicieron todo tal como el Señor lo había ordenado a Moisés. Cada cual acampó bajo su propia bandera y marchó con su propia familia. En el tiempo en que el Señor habla a Moisés en los montes Sinaí, los descendientes de Aarón y Moisés eran estos. Los hijos de Aarón, Nadab, que era el mayor, Abiú, Eleazar e Itamar. Los 4 fueron consagrados y ordenados para oficiar como sacerdotes, pero Nadab y Abiú murieron delante del Señor porque en el desierto de Sinaí lo pusieron en un fuego delante del Señor, un fuego extraño. Ellos no tuvieron hijos, entonces Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio bajo la vigilancia de Aarón, su padre. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: llama a los de la tribu de Leví para que se pongan a las órdenes del sacerdote Aarón y les sirvan. Estarán al servicio de Aarón y todo el pueblo ante la tienda del encuentro y se encargarán del servicio del santuario. Cuidarán también de los utensilios de la tienda del encuentro y estarán al servicio de los israelitas en todos los oficios del santuario. Aparta a los levitas de los demás israelitas para que se dediquen especialmente a servir a Aarón y a sus descendientes. Y deja en manos de Aarón y sus descendientes las funciones del sacerdocio. Si alguien oficia como sacerdote sin serlo, será condenado a muerte. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: de entre los israelitas he escogido a los levitas a cambio del primer hijo de cada familia. Ellos me pertenecen, porque a mí me pertenece todo primer hijo. Cuando hice morir a todos los hijos mayores de los egipcios, reservé para mí los hijos mayores de los israelitas y las primeras crías de sus animales. Por lo tanto, me pertenecen. Yo soy el Señor. El Señor se dirigió a Moisés en el desierto de Sinaí y le dijo: haz un censo de los levitas por orden de familias y clanes y registra a todos los levitas varones de un mes de edad para arriba. Y Moisés hizo el censo tal como el Señor se lo había ordenado. Los hijos de Leví fueron Gersón, Kehat y Merari. Los descendientes de Gersón por orden de clanes fueron Libni y Simín. Los descendientes de Kehat por orden de clanes fueron Amram, Ishar, Heberón y Uziel. Los descendientes de Merari por orden de clanes fueron Mahali y Musi. Todos esos fueron los clanes de Leví por orden de familias. Los clanes de Gersón eran los de Libni y Simí. El total de sus varones registrados de un mes de edad para arriba fue de 7.500. Estos clanes acampaban al oeste detrás del santuario. El jefe de las familias descendientes de Gersón era Eleazar,
el hijo de Lael. En la tienda del encuentro ellos se encargaban del cuidado del santuario, de la tienda de su cubierta de pieles, de la cortina que estaba a la entrada de la tienda, de las cortinas del patio, de la cortina que está en la entrada del patio que rodea el santuario y el altar, y de las cuerdas correspondientes. Los clanes de Keat eran los de Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Y el total de varones registrados de un mes de edad para arriba fue de 8,300. Estos clanes estaban al cuidado del santuario y acampaban al lado sur del santuario. El jefe de estos clanes era Elisafán, hijo de Uziel. Estos clanes tenían bajo su cuidado el arca de la alianza, la mesa, el candelabro, los altares, los objetos sagrados necesarios para el servicio religioso, el velo y todos los utensilios correspondientes. El jefe principal de los levitas era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y estaba encargado de vigilar a los que cuidaban el santuario. Los clanes de Merari eran los de Mahli y Musi. El total de sus varones registrados de un mes de edad para arriba fue de 6,200. Su jefe era Suriel, hijo de Abiail. Y acampaban al lado norte del santuario. Los descendientes de Merari tenían bajo su cuidado las tablas del santuario, con sus travesaños, sus postes, sus bases y todos sus utensilios. Lo mismo que los postes que rodeaban el patio, con sus bases y sus estacas y sus cuerdas. Por el lado oriental, frente al santuario y delante de la tienda del encuentro, acampaban Moisés y Aarón, y los hijos de Aarón, los cuales cuidaban el santuario en nombre de los demás israelitas. Si alguien oficiaba como sacerdote sin serlo, era condenado a muerte. Cuando Moisés y Aarón hicieron el censo de los levitas por orden de clanes, tal como el Señor se lo había ordenado, resultó que los varones de un mes de edad para arriba eran 22,000 en total. El Señor dijo a Moisés: haz un censo de los hijos mayores de los israelitas de un mes de edad para arriba y registra sus nombres. Luego, a cambio de los hijos mayores de los israelitas, resérvame a los levitas. Yo soy el Señor. De la misma manera, a cambio de las primeras crías del ganado de los israelitas, resérvame el ganado de los levitas. Moisés hizo el censo de los hijos mayores de los israelitas, tal como el Señor se lo había ordenado. Y todos los varones registrados de un mes de edad para arriba fueron 22,273. Y el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: toma a los levitas a cambio de los hijos mayores de los israelitas, y el ganado de los levitas a cambio del ganado de los israelitas. Pues los levitas me pertenecen. Yo soy el Señor. Pero los hijos mayores de los israelitas son más numerosos que los levitas. Así que para rescatar a esos 273 hijos mayores que hay de más, pide una contribución de 5 monedas de plata por persona, según el peso oficial del santuario, que es la moneda de plata de 11 gramos, y entrega ese dinero a Aarón y a sus hijos como rescate por ellos. Moisés recogió el dinero del rescate por los hijos mayores israelitas que habían más, y recogió 1,365 monedas de plata, conforme al peso oficial del santuario. Después entregó este dinero a Aarón y a sus hijos, tal como el Señor
se lo había ordenado. El Señor se dirigió a Moisés y Aarón y les dijo: haz un censo por orden de clanes y familias de los levitas descendientes de Kehat que estén entre los 30 entre los 30 y los 50 años de edad y que sean aptos para el servicio de la tienda del encuentro. El trabajo de los descendientes de Kehat es muy sagrado y consiste en lo siguiente: cuando el pueblo tenga que ponerse en camino, Aarón y sus hijos quitarán el velo que está a la entrada del lugar santísimo y con él cubrirán el arca de la alianza. Encima le pondrán una cubierta de pieles finas y sobre eso extenderán una tela morada de una sola pieza y le pondrán los palos para transportarlo. Extenderán también una tela morada sobre la mesa de la presencia y sobre ella colocarán los platos, los cucharones, las copas y las jarras para las ofrendas del vino, lo mismo que el pan que se ofrece continuamente. Encima de todo esto extenderán una tela roja y lo cubrirán con una cubierta de pieles finas y le pondrán los palos para transportarlo. Luego tomarán una tela morada y cubrirán con ella el candelabro, las lámparas, las tenazas, los platillos y todos los vasos que se utilizan para el aceite. Todo eso lo envolverán en una cubierta de pieles finas y lo pondrán sobre unos palos para transportarlo. También extenderán una tela morada sobre el altar de oro, lo envolverán con una cubierta de pieles finas y le pondrán palos para transportarlo. Luego recogerán los utensilios usados en el servicio del santuario y los pondrán en una tela morada, los envolverán en una cubierta de pieles finas y los llevarán también sobre unos palos. Deben limpiar de grasa y ceniza el altar y cubrirlo después con una tela de púrpura. Encima pondrán todo lo que se usa para los oficios religiosos en el altar: los braseros, los tenedores, las palas, los tazones, en fin, todos los utensilios del altar. A todo eso le pondrán una cubierta de pieles finas y los palos para transportarlo. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de envolver todos los objetos sagrados y estén ya listos para ponerse en camino, podrán venir los descendientes de Kehat para transportar todas estas cosas, pero no deben tocar nada sagrado con las manos para que no mueran. Todas estas cosas de la tienda del encuentro son las que deben transportar los descendientes de Kehat. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, deberá encargarse del aceite para las lámparas, del incienso perfumado, de los cereales para las ofrendas que siempre me deben ofrecer y del aceite de consagrar. También tendrá que cuidar el santuario y de todo lo que hay en él, lo mismo que de los objetos sagrados correspondientes. El Señor se dirigió a Moisés y Aarón y les dijo: no permitan que los clanes de Kehat desaparezcan de entre los levitas, para que ellos no sean castigados con la muerte por tocar las cosas sagradas. Deberán hacer lo siguiente: Aarón y sus hijos se encargarán de decir a cada uno de ellos lo que ha de hacer y lo que le toca llevar. Así ellos no tendrán que entrar en ningún momento a ver las cosas sagradas y tampoco morirán. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: haz también un censo por orden de clanes y familias de los descendientes de Gersón, que estén entre los 30 y los 50 años de edad y que sean aptos para el servicio de la tienda del encuentro. El trabajo de los descendientes de Gersón será el siguiente: deberán transportar las cortinas del santuario, la tienda del encuentro, la cubierta de pieles finas que se le pone encima, la cortina de la entrada a la tienda del encuentro, las cortinas del patio, la cortina para la entrada del patio que rodea el santuario y el altar, las cuerdas correspondientes y todos los utensilios que necesitan para su oficio y para su trabajo. Aarón y sus hijos dirigirán a los descendientes de Gersón en los trabajos que han de hacer y en las cosas que han de transportar.
Ustedes los harán responsables de lo que ellos hayan de hacer. Este es el servicio de los clanes de los descendientes de Gerson. Este es el servicio que los clanes de los descendientes de Gerson han de prestar en la tienda del encuentro bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Haz también un censo de los descendientes de Merari por orden de clanes y familias. Registra a todos los que tengan entre 30 y 50 años de edad, es decir, que sean aptos para el servicio de la tienda del encuentro. Su trabajo en relación con la tienda del encuentro será el de transportar las tablas del santuario, los travesaños, los postes, las bases, los postes del patio que rodea el santuario con sus bases, estacas y cuerdas y todo lo que necesitan para su trabajo. Tú deberás decirle a cada uno exactamente qué cosas ha de transportar. Este es el trabajo en relación con la tienda del encuentro que será a cargo de los clanes descendientes de Merari y que se hará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moisés y Aarón y los jefes del pueblo hicieron el censo por orden de clanes y familias de los descendientes de Kehat, que estaban entre los 30 y los 50 años de edad y eran aptos para el servicio de la tienda del encuentro, y los hombres registrados fueron 2.750 en total. Este fue el número de los descendientes de Kehat que podían prestar servicio en la tienda del encuentro según el censo que hicieron Moisés y Aarón, y conforme a la orden que el Señor había dado a Moisés. Los descendientes de Gersón por orden de clanes y familias que estaban entre los 30 y los 50 años de edad y que eran aptos para el servicio de la tienda del encuentro fueron 2.630. Este fue el número de los descendientes de Gersón que podían prestar servicio en la tienda del encuentro según el censo que hicieron Moisés y Aarón por orden del Señor. Los descendientes de Merari por orden de clanes y familias que estaban entre los 30 y los 50 años de edad y que eran aptos para el servicio de la tienda del encuentro fueron 3.300. Este fue el número de los descendientes de Merari que podían prestar servicio en la tienda del encuentro según el censo que hicieron Moisés y Aarón y conforme a la orden que el Señor había dado a Moisés. El número total de levitas contados por Moisés y Aarón y los jefes de Israel por orden de clanes y familias que estaban entre los 30 y los 50 años de edad y que eran aptos para el servicio de la tienda del encuentro fue de 8.580. Este censo se hizo según el orden que el Señor había dado a Moisés, y a cada uno se le dio lo que tenía que hacer, se le dijo lo que tenía que hacer y lo que le tocaba llevar, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: ordena a los israelitas que saquen fuera del campamento a todas las personas que tengan lepra, o que sufran de flujo, o que hayan quedado impuras por tocar un cadáver. Que los saquen afuera del campamento, fuera del campamento, sean hombres o mujeres. Así no harán impuro el campamento, donde yo vivo en medio de ellos. Los israelitas obedecieron la orden que el Señor dio a Moisés y sacaron fuera del campamento a aquellas personas. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas los siguientes: cada un hombre o una mujer es infiel al Señor y causa cuando un hombre o una mujer es infiel al Señor y causa algún prejuicio a otra persona, comete un pecado y deberá reconocerlo. Además, deberá dar a la persona perjudicada como compensación el equivalente al daño causado más una quinta parte. Si la persona perjudicada ya ha muerto y no hay ningún pariente cercano a quien darle la compensación, esta será para el Señor y en beneficio del sacerdote. Además, del carnero que el sacerdote deberá ofrecer para obtener el perdón por el pecado de esa persona. Toda contribución o ofrenda de los israelitas que los israelitas consagren al Señor y que lleven ante el sacerdote será para el sacerdote. Todo lo que se consagre al Señor y se le lleve al sacerdote será para el sacerdote.
Señor se dirigió a Moisés y le dijo, di a los israelitas lo siguiente, puede darse el caso de que una mujer sea infiel a su marido y tenga relaciones con otro hombre sin que su marido lo sepa, y que aunque ella cometa este acto que la hace impura, no haya pruebas de ello, y la cosa quede oculta por no haber sido ella sorprendida en el acto mismo. En ese caso, puede ser que el marido se ponga celoso por causa de su mujer, pero también puede darse el caso de que el marido se ponga celoso aun cuando su mujer sea inocente. En ambos casos, el marido llevará a su mujer ante el sacerdote y presentará como ofrenda por ella 2 kilos de harina de cebada, pero no derramará aceite ni incienso sobre la harina, pues es una ofrenda por causa de celos, una ofrenda para poner al descubierto un pecado. El sacerdote hará que la mujer se acerque y la presentará al Señor. Luego tomará un poco de agua sagrada de una vasija de barro y mezclará con ella un poco de polvo del suelo del santuario. Hará asimismo que la mujer se coloque delante del Señor, le soltará el pelo y la pondrá en las manos y le pondrá en las manos la ofrenda por causa de celos para poner al descubierto un pecado. Él, por su parte, tomará en sus manos el agua amarga que trae maldición. Entonces le tomará juramento a la mujer y le dirá, si no has tenido relaciones con otro hombre, ni le has sido infiel a tu marido, ni has cometido con otro hombre un acto que te haga impura, que no te pase nada al beber esta agua amarga que trae maldición. Pero si le has sido infiel a tu marido, si has tenido relaciones con otro hombre y has cometido así un acto que te hace impura, que el Señor te convierta en ejemplo, maldición ante el pueblo y haga que el vientre se te hinche y que tu criatura se malogre. Ese castigo te vendrá al beber esta agua que trae maldición. Y la mujer responderá, amén. Entonces el sacerdote pondrá esta maldición por escrito y la borrará con el agua amarga. Después hará que la mujer beba esa agua para que le provoque amargura dentro de sí y recibirá de manos de ella la ofrenda por causa de celos para presentarla ante el Señor. Luego colocará la ofrenda sobre el altar y enseguida tomará un puñado de la ofrenda de cereales y lo quemará en el altar como ofrenda de recordación. Después que el sacerdote haya hecho beber a la mujer el agua amarga, si ella ha sido infiel a su marido, esa agua que trae maldición provocará amargura dentro de ella y hará que el vientre se le hinche, que la criatura se malogre y la mujer se convertirá en ejemplo de maldición entre su pueblo. Pero si la mujer es inocente, no le pasará nada y podrá tener hijos. Esta es la ley y los casos en que una mujer le sea infiel a su marido y él se ponga celoso, o en que simplemente se ponga celoso el marido por causa de su mujer. El marido deberá presentar a su mujer ante el Señor, y el sacerdote hará con ella lo que manda esta ley. El marido no será considerado culpable, pero si la mujer es culpable, ella sufrirá su castigo.
Se fue el audio, pastor. No sé por dónde van. Hermana Luz, ¿me oye? Hola, hermana Luz. Ahora sí lo escucho. En el capítulo 8 ya. Para que lea, por favor. ¿Comienzo el 8? Sí, señora. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, dile a Aarón que cuando acomode las lámparas, haga que su luz dé hacia el frente del candelabro. Aarón acomodó las lámparas de modo que alumbraran hacia el frente del candelabro. El candelabro estaba hecho de oro labrado a martillo desde su base hasta la punta de sus pétalos. Moisés hizo el candelabro según el modelo que el Señor le había mostrado. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, aparta a los levitas de entre los demás israelitas y purifícalos. El rito para la purificación será el siguiente. Tú los tocarás con el agua de la purificación y después ellos se afeitarán todo el cuerpo y lavarán su ropa. Así quedarán puros. Luego tomarán un becerro y un poco de la mejor harina amasada con aceite para hacer la ofrenda de cereales correspondiente, además de otro becerro para el sacrificio por el pecado. Tú harás que los levitas se acerquen a la tienda del encuentro y que todos los israelitas se reúnan. Enseguida harás que los levitas se presenten delante de mí y que los israelitas le vayan poniendo las manos sobre la cabeza. Aarón celebrará ante mí el rito de presentación de los levitas por parte de los israelitas, y así los levitas quedarán dedicados a mi servicio. Después los levitas pondrán las manos sobre la cabeza de los becerros, y uno de los becerros será ofrecido como sacrificio por el pecado, y el otro como holocausto para purificar a los levitas. Este micrófono está funcionando. Luego tú los colocarás ante Aarón y sus hijos y celebrarás el rito de presentación para dedicármelos. Así apartarás a los levitas de entre los demás israelitas para que sean míos. Después irán ellos a prestar su servicio en la tienda del encuentro. Deberán purificarlos y presentármelos como una ofrenda especial, porque de entre todos los israelitas ellos están dedicados a mí. Yo les he aceptado a cambio de todos los primeros hijos de los israelitas, porque a mí me pertenecen todos los primeros hijos de los israelitas, así como las primeras crías de sus animales. Cuando hice morir a los hijos mayores de los egipcios, reservé para mí los hijos mayores de los israelitas, pero a cambio de ellos acepté a los levitas. Yo escogí a los levitas de entre los demás israelitas y se los entregué a Aarón y a sus hijos para que en nombre de los israelitas se encarguen del servicio en la tienda del encuentro y obtengan el perdón del Señor para los israelitas. Así los israelitas no tendrán que acercarse al santuario y no les pasará nada malo. Moisés y Aarón, Moisés, Aarón y todo el pueblo de Israel cumplieron lo que el Señor ordenó a Moisés con respecto a los levitas. Los levitas se purificaron y lavaron su ropa, y Aarón los presentó como ofrenda especial ante el Señor, celebrando el rito de purificación por ellos. Después de todo esto, los levitas fueron a cumplir con sus deberes en la tienda del encuentro bajo la vigilancia de Aarón y sus hijos. Tal como el Señor se lo ordenó a Moisés, así se hizo con los levitas. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, los levitas deben comenzar a presentar su servicio en la tienda del encuentro a los 25 años de edad y retirarse de servicio a los 50. Después de esa edad podrán ayudar a sus compañeros en sus oficios en la tienda del encuentro, pero no prestar servicio regular. Así deberás organizar el servicio de los levitas. Amén.
¿Me está oyendo, hermana? Sí, Hola. pastor. Ok. Sí. Un año después de que los israelitas salieron de Egipto, en el primer mes del año, el Señor se dirigió a Moisés en el desierto de Sinaí y le dijo: los israelitas deben celebrar la fiesta de la Pascua en la fecha señalada, es decir, el día 14 de este mes al atardecer, siguiendo al pie de la letra todas las instrucciones que he dado para su celebración. Entonces Moisés ordenó a los israelitas que celebraran la Pascua y ellos lo hicieron así el día 14 de aquel mes al atardecer en el desierto del Sinaí, haciendo todo tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Pero había unos hombres que estaban impuros por haber tocado un cadáver y por eso no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Estos fueron a ver a Moisés y Aarón en el mismo día y le dijeron a Moisés: nosotros hemos tocado un cadáver y por lo tanto estamos impuros. ¿Acaso no se nos va a permitir presentar al Señor la ofrenda en la fecha señalada junto con los demás israelitas? Moisés les respondió: esperen a que reciba yo instrucciones del Señor en cuanto a ustedes. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: todos ustedes y sus descendientes deben celebrar la Pascua en mi honor. Los que estén impuros por haber tocado un cadáver o los que se encuentren lejos de viaje, los celebrarán el día 14 del mes segundo al atardecer. Deben comer el cordero con hierbas amargas y pan sin levadura, y no dejar nada para el día siguiente ni quebrarle ningún hueso. Celebren la Pascua siguiendo toda la instrucción que he dado. Pero el que deje de celebrar la Pascua a pesar de estar puro y no encontrarse de viaje, deberá ser eliminado de entre su gente. Y puesto que no presentó al Señor la ofrenda en la fecha señalada, recibirá el castigo por su pecado. Los extranjeros que vivan entre ustedes deberán celebrar la Pascua en mi honor conforme a todas las instrucciones que he dado. Las mismas normas valdrán tanto para los extranjeros como para los nacidos en el país. El día en que instalaron el santuario, es decir, la tienda de la alianza, la nube lo cubrió. Y desde el atardecer aparecía sobre el santuario una especie de fuego que duraba hasta el amanecer. Así sucedía siempre. De día la nube cubría la tienda y de noche se veía una especie de fuego. Cuando la nube se levantaba de encima de la tienda, los israelitas se ponían en camino. Y en el lugar donde la nube se detenía, ya acampaban. Cuando el Señor ordenaba a los israelitas, se ponían en camino o acampaban, y así se quedaban todo el tiempo que la nube permanecía sobre el santuario. Si la nube se quedaba sobre el santuario bastante tiempo, los israelitas detenían su marcha para ocuparse del servicio del Señor. Y si la nube se quedaba sobre el santuario solo unos cuantos días, a una orden del Señor se ponían en camino y a otra orden suya se detenían. A veces la nube se quedaba solo por la noche y por la mañana se levantaba, entonces ellos se ponían en camino. Lo mismo de día que de noche, cuando la nube se levantaba, ellos se ponían en camino. Y si la nube se detenía sobre el santuario un par de días, un mes o un año, los israelitas acampaban y no seguían adelante. Pero en cuanto la nube se levantaba, ellos seguían su viaje. A la orden del Señor acampaban y a otra orden suya se ponían en camino. Mientras tanto, se ocupaban del servicio del Señor como Él lo había ordenado por medio de Moisés. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: haz 2 trompetas de plata labrada a martillo, las cuales te servirán para reunir a la gente y para dar la señal de partida. Cuando se toquen las 2 trompetas, todo el pueblo deberá reunirse ante ti a la entrada de la tienda del encuentro con Dios. Pero cuando se toque una sola, se reunirán solamente los principales jefes de tribu.
Cuando el toque de trompetas vaya acompañado de fuertes gritos, se pondrán en camino los que estén acampados en el lado este, y al segundo toque se pondrán en camino los que estén acampados en el lado sur. El toque de trompetas acompañado de gritos será la señal de partida. El simple toque de trompeta será la señal para que se reúna la gente. Los encargados de tocar las trompetas serán los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Esta será para ustedes una ley permanente. Cuando un enemigo los ataque en su propio territorio y ustedes tengan que salir a pelear, toquen las trompetas y lancen fuertes gritos. Así yo, el Señor su Dios, me acordaré de ustedes y los salvaré de sus enemigos. Toquen también las trompetas en días alegres, como los días de fiesta o de luna nueva, cuando ofrecen holocaustos y sacrificios de reconciliación. Así yo me acordaré de ustedes, yo soy el Señor su Dios. El día 20 del mes segundo, del segundo año, se levantó la nube de encima del santuario de la alianza. Los israelitas se pusieron en marcha partiendo del desierto de Sinaí. La nube se detuvo en el desierto de Parán, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. En primer lugar iban los ejércitos que marchaban bajo la bandera de Judá y que tenían como jefe a Naasón, hijo de Aminadab. Al frente del ejército de la tribu de Isaacar estaba Natanael, hijo de Suar. Al frente del ejército de la tribu de Zabulón estaba Eliab, hijo de Elón. Entonces desarmaron el santuario y los descendientes de Gersón y de Merari, que eran los encargados de transportarlo, se pusieron en camino. Enseguida iban los ejércitos que marchaban bajo la bandera de Rubén y que tenían como jefe a Elisur, hijo de Sedeur. Al frente del ejército de la tribu de Simeón estaba Selumiel, hijo de Zurisadai. Al frente del ejército de la tribu de Gad estaba Eliasab, hijo de Reuel. Enseguida iban los descendientes de Keat, que llevaban los utensilios sagrados. Cuando ellos llegaban, ya encontraban el santuario instalado. Después seguían los ejércitos que marchaban bajo la bandera de Efraín y que tenían como jefe a Elisama, hijo de Amiúd. Al frente del ejército de la tribu de Manasés estaba Gamaliel, hijo de Pedasur. Al frente del ejército de la tribu de Benjamín estaba Abidán, hijo de Gidón. Por último, detrás de los otros ejércitos, seguían los que marchaban bajo la bandera de Dan y que tenían como jefe a Aiezer, hijo de Amisadai. Al frente del ejército de la tribu de Aser estaba Pagiel, hijo de Ocrán. Al frente del ejército de la tribu de Neftalí estaba Airá, hijo de Enán. Este era el orden que seguían los ejércitos israelitas cuando se ponían en camino. Un día Moisés le dijo a su cuñado Obad. Un día Moisés le dijo a su cuñado Obad, hijo de Reuel el Madianita: nosotros nos vamos al país que el Señor ha prometido darnos. Ven con nosotros y te trataremos bien, pues el Señor ha prometido tratar con bondad a Israel. Pero Obab le contestó: no, yo prefiero volver a mi tierra,
donde están mis parientes. No te vayas, insistió Moisés. Tú conoces bien los lugares donde se puede acampar en el desierto y puedes servirnos de guía. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todo lo bueno que el Señor nos conceda. Así pues, se fueron del monte del Señor y caminaron durante 3 días. El arca de la alianza del Señor iba delante de ellos, buscándoles un lugar donde descansar. Durante el día, apenas se ponían en camino, la nube del Señor iba encima de ellos. En cuanto el arca se ponía en marcha, Moisés decía: Levántate, Señor, que se dispersen tus enemigos, que al verte huyan los que te odian. Pero cuando el arca se detenía, decía Moisés: Vuelve ahora, Señor, a los incontables ejércitos de Israel. Hermana Luz. Un día los israelitas se pusieron a murmurar contra el Señor debido a las dificultades por las que estaban pasando. Al oírlos, el Señor se enojó mucho y les envió un fuego que incendió los alrededores del campamento. El pueblo gritó pidiendo ayuda a Moisés y Moisés rogó al Señor por ellos. Entonces el fuego se apagó. Por eso aquel lugar se llamó Taberá, porque allí el fuego del Señor ardió contra ellos. Entre los israelitas se había mezclado gente de toda clase que solo pensaba en comer, y los israelitas, dejándose llevar por ellos, se pusieron a llorar y a decir: Ojalá tuviéramos carne para comer. ¿Cómo nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto? Y también comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajo. Pero ahora nos estamos muriendo de hambre y no se ve otra cosa que maná. El maná era parecido a la semilla del cilantro, tenía un color amarillento como el de la resina y sabía a torta de harina con aceite. La gente salía a recogerlo y luego lo molían o machacaban y lo cocinaban o lo preparaban en forma de pan. Por la noche, cuando caía el rocío sobre el campamento, caía el maná. Moisés oyó que los israelitas y sus familiares lloraban a la entrada de sus tiendas. El Señor estaba muy enojado y Moisés también se disgustó y le dijo al Señor: ¿Por qué me tratan mal a mí, que soy tu siervo? ¿Qué tienes contra mí que me has hecho cargar con este pueblo? ¿Acaso soy yo su padre o su madre para que me pidas que lo lleve en brazos como a niños de pecho hasta el país que prometiste a sus antepasados? ¿De dónde voy a sacar carne para dar de comer a toda esta gente? Vienen llorando a decirme: danos carne para comer. Yo no puedo ya encargarme de llevar solo a todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si vas a seguir tratándome así, mejor quítame la vida si es que de veras me estima. Así no tendré que verme en tantas dificultades. Pero el Señor le contestó: Reúneme a 70 ancianos israelitas de los que sepan que tienen autoridad entre el pueblo y tráelos a la tienda del encuentro y que esperen allí contigo. Yo bajaré y hablaré allí contigo y tomaré una parte del espíritu que tú tienes y se la daré a ellos para que te ayuden a sobrellevar a este pueblo. Así no estarás solo. Luego manda al pueblo que se purifique para mañana y comerán carne. Ya los he oído llorar y decir: ojalá tuviéramos carne para comer. Estábamos mejor en Egipto. Pues bien, yo les voy a dar carne para que coman, y no solo un día o dos, sino ni 5 o 10 o 20. No, comerán carne durante todo un mes hasta que les salga por las narices y les dé asco, porque me han rechazado a mí, el Señor, que estoy en medio de ellos, y han llorado y han dicho ante mí: ¿para qué salimos de Egipto? Entonces Moisés respondió: el pueblo que viene conmigo es de 600,000 hombres de a pie, y dices que nos vas a dar a comer carne durante un mes entero.
donde hay tantas ovejas y vacas que se puedan matar y que alcancen para todos, aun si les diéramos todo el pescado del mar, no les alcanzaría. Pero el Señor le contestó, ¿crees que es tan pequeño mi poder? Ahora vas a ver si se cumple o no lo que he dicho. Moisés salió y contó al pueblo lo que el Señor le había dicho y reunió 70 ancianos israelitas y los colocó alrededor de la tienda. Entonces el Señor bajó en la nube y habló con Moisés. Luego tomó una parte del espíritu que Moisés tenía y se lo dio a los 70 ancianos. En cuanto el espíritu reposó sobre ellos, comenzaron a hablar como profetas, pero esto no volvió a repetirse. Dos hombres, el uno llamado Eldad y el otro Medad, habían sido escogidos entre los 70, pero no fueron a la tienda, sino que se quedaron en el campamento. Sin embargo, también sobre ellos reposó el Espíritu y comenzaron a hablar como profetas en el campamento. Entonces un muchacho fue corriendo a decirle a Moisés, Eldad y Medad están hablando como profetas en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que de joven era ayudante de Moisés, dijo, Señor mío, Moisés, prohíbeles que lo hagan. Pero Moisés le contestó, ya está celoso de mí. Ojalá el Señor le diera su espíritu a todo su pueblo y todos fueran profetas. Entonces Moisés y los ancianos de Israel volvieron al campamento. El Señor hizo que soplara del mar un viento que trajo bandadas de codornices, las cuales cayeron en el campamento y sus alrededores, cubriendo una distancia de hasta un día de camino alrededor del campamento y formando un tendido de casi 1 metro de altura. Todo ese día y toda la noche y todo el día siguiente, la gente estuvo recogiendo codornices. El que menos recogió 10 montones de codornices que pusieron a secar en los alrededores del campamento. Pero apenas estaban masticando los israelitas la carne de las codornices cuando el Señor se enfureció contra ellos y los castigó, haciendo morir a mucha gente. Por eso le pusieron a ese lugar el nombre de Kibrot Hattaavah, porque ellos enterraron a los que solo pensaban en comer. De Kibrot Hattaavah siguió el pueblo su camino hasta Hazerot y allí se quedó. Gracias, Señor Jesús, por ese rato que pasamos aquí leyendo tu palabra el día de hoy. Rogamos, Señor, que nos ayudes a ponerla en práctica, que podamos comprender lo que leemos. Y rogamos también, mi Dios, que seas tú obrando en nuestra vida en el día de hoy, guiándonos en todo en este inicio de semana. Que tu gracia y tu favor sea sobre cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.